Estele.tv. Esperemos que la estén pasando muy bien en sus casas, la oficina, el trayecto. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando esta tarde. El día de hoy les tenemos preparadas 4 cápsulas muy especiales para que sigan retroalimentando la cultura, el esparcimiento y la buena vibra. Esto es su programa de Confortarte, de eso se trata. Mi nombre es Montserrat Cabañas. Comenzamos. Para la Random Site del día de hoy les tenemos un invitado muy especial. Él es Rafael Acosta, pionero del rock and roll en español en México. Fue un gran precursor del género a lo largo de toda su trayectoria. Justamente ahora está cumpliendo 60 años de carrera. Comenzó muy chavito, a los 16 años de edad, con una tenacidad impactante. Se enamoró del género, hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograr su sueño y es el eterno baterista de Los Locos del Ritmo, compositor del famosísimo tema Tus Ojos, que fuera una inspiración para que Latinoamérica y España se atrevieran a escribir en español los temas del género. Y me refiero específicamente a temas originales, porque lo que regularmente se hacía era retomar la rítmica o la pista y simplemente se hacía como una especie de traducción o adaptación, pero como tal una letra de inspiración propia no existía de raíz. Rafa nunca se quedó parado, siempre trató de buscar innovaciones. Como gran innovador también fue uno de los ganadores del Festival de Tokio, Japón. En 1975 se lleva el primer lugar con su creación de grupo Mr. Loco, que justamente para 2006 fue retomado como soundtrack de la película Nacho Libre por los estudios Para. La propuesta consistía en mezclar rock and roll con folclore, con mariachi, ¿no? Un rasgo muy latino que encantó y enamoró a toda la gente que estuvo durante la gira, porque el premio implicaba una gira por todo el país, por los lugares más inhóspitos, para dar a conocer esta agrupación. Entre otras cosas, Rafa también se ha dedicado a la locución, específicamente en la difusión del género rock and roll. Durante 2 años llegó a tener el tope de rating en una de las mejores radiodifusoras de México, teniendo el respaldo de iVoox, una de las medidoras más importantes del país. De antemano, muchas gracias, Rafita, por esta colaboración. Los que quieran saber más sobre su trayectoria, los invitamos a que consulten sus redes sociales, aparecerán en alguna parte de esta cápsula. Rafita, muchas gracias, te queremos, te entrañamos. 60 años de trayectoria más todavía. Vámonos con esto. Vamos a ver de dónde viene el rock and roll. ¿Qué tal, amigos? Soy Rafael Acosta, ¿ok? Y los estoy invitando a que veamos esta primer cápsula. Vamos a hablar del rock and roll para que ustedes sepan la historia del rock and roll platicada por un protagonista de la historia. Aquí precisamente en la ruta de los aviones, en el Parque Jurásico, vamos a hacer la primera cápsula y vamos a recordar el primer álbum, el primer LP de rock and roll en español grabado en México, que fue Estrellita. Los Locos del Ritmo, yo aquí estoy. Esta es la banda original: Toño de la Villa, Chucho González, José Negrete y Álvaro González. La banda original. Así que este disco se grabó en 1958. Y bueno, vamos a continuar antes de que pase el siguiente avión. Seguimos con esta cápsula. Y miren, este es mi libro de próxima aparición en el mercado.
Más loco que ayer, es un libro autobiográfico y aquí están contenidas muchas cosas que vamos a platicar y vamos a recordar los inicios del rock and roll tanto en México como en Estados Unidos, que fue un suceso mundial, un fenómeno social musical que hasta la fecha sigue vigente. Lección número 1. Los esclavos llegan de África, los traen, los compran los americanos para que hagan las labores que hay que hacer en el campo para cultivar la comida que consumían. Aquí en la ruta de las alturas, ahí viene el otro avión, y entonces los esclavos, cuando terminaban sus jornadas largas de trabajo, se juntaban y empezaban a cantar sus lamentos, sus tristezas. Eran esclavos, ya no eran hombres libres, y así comienza el blues, canciones que salen del alma con puro sentimiento. La forma de expresar ese sentimiento frustrado y la pérdida de su libertad era cantar, hacer cantos con mucho sentimiento, elevados al cielo para que los oyera Dios y los pudieran liberar de ese esclavismo. Así comienza el blues, con canciones con letras muy sentidas, muy fuertes, y da paso a un movimiento musical creado por los negros que se llama blues. Ese blues fue evolucionando como todas las cosas vivas en este planeta que evolucionan, cambian, se transforman. Mendigos aviones parecen taxis. Empieza a transformarse esta música y los negros, pues por su forma de ser desde generaciones atrás, empiezan a buscar instrumentos o a crear, a inventar, a construir instrumentos para poder acompañar esos cantos con tal vez una guitarra hecha con una caja de puros que tira el patrón a la basura. Ahí la adaptan, le ponen unas cuerdas de guitarra y empiezan, y otros agarran unos porrones de vino y le empiezan a soplar y ya es otro instrumento. Algunos agarran las tablas para lavar la ropa y la tocan con una madera y así poco a poco empieza lo que posteriormente se llamó el rhythm and blues. El rhythm and blues da paso, yo creo que el rhythm and blues es el papá del rock and roll, más bien el abuelo o el papá. Bueno, uno de esos dos. Entonces, bueno, se sigue transformando ese rhythm and blues y a principios de los 50s da surgimiento en Filadelfia. Alan Freed, un DJ, bautiza este ritmo como rock and roll. Rock and roll quiere decir, en el slang negro, revolcarte con tu chava en el suelo. Ay, yo quiero rock and roll. Entonces, bueno, ese movimiento va agarrando fuerza, va agarrando fanáticos y todo esto, y se convierte en el ritmo no del año, no de la década, de la vida, porque hasta ahora el rock and roll con sus transformaciones sigue estando vivo. Okay, seguimos en la ruta de las alturas y acá como si estuviéramos en el Zócalo. Estamos transmitiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México, aquí con toda la población y todas las personas y los aviones y los perros y los niños y los gatos que pasan por aquí. Bueno, entonces nace el rock and roll, empieza a ser un fenómeno por lo pronto local, nacional y posteriormente mundial. El rock and roll, una de las muchas funciones que tiene como tarea es juntar a la raza negra y a la raza blanca, que hasta la fecha siguen un poco separados, pero el rock and roll sirvió para unirlos por medio de la música. Ah, qué bonito el rock and roll. Así que bueno, empiezan a mezclarse los mercados en los bailes, ya nada de los Moondog Ball
ya no era nada más únicamente para el público negro, empezaban a ir el público blanco que quería oír esos artistas que nada más oían las estaciones negras y que poco a poco fueron cruzando. Una de las principales de los principales méritos del rock and roll es que hizo el famoso crossover de que los negros con las blancas con los negros, las negras con bueno, entonces, pero todo era motivado por la música. Se nos está cayendo la cámara, perdón. Ya, ok. Entonces, bueno, así empieza el rock and roll, obviamente que empieza a tener una repercusión mundial. Aguas, ahí viene el otro avión. No, realmente escogimos el lugar ideal, que no hubiera ruidos, que fuera todo silencio, que escucháramos el morder de las ardillas en las bellotas, el aleteo de los pajaritos. Bueno, una maravilla este lugar. Así que bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero recuerden, van a ser muchas cápsulas. El avión que acaba de pasar ahorita, que es el avión número 18 en 2 minutos, me acaba de dar una idea. La próxima cápsula la vamos a transmitir directamente desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde están los motores así de nachas, para oír fuerte y tranquilo y sereno ese ruido estremecedor. Bueno, ahora quiero mostrarles mi disco nuevo, que es el disco nuevo de Rafael Acosta, que este disco trae temas nuevos, yo se los recomiendo, está en las redes. De repente donde toco, y pues por ahí lo pueden encontrar. Se llama Aretitos de Carey, es de Rafael Acosta, tiene 10 temas nuevos y bueno, se los recomiendo. Así que nos vemos la próxima cápsula muy pronto. Yeah. En la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como... Astele.tv. 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 Y seguimos llegando aquí al hospital veterinario, apenas vamos a tomar el último transporte, pero de momento vamos a dejarlos a ver qué nos tienen deparados para esta semana David y Claudia con su hipertexto. Oye, ¿y tú crees que el ser humano pueda vivir sin un gobierno? No lo sé, suena interesante, ¿no? Es que ¿sabes qué estaba haciendo? Ayer, que era un domingo terrible, encontré una película de hace mucho tiempo, que tenía mucho rato que no veía, y que seguramente tú ya leíste el libro, ¿Cuál es? El Señor de las Moscas. Ah, sí, claro, cómo no, de William Golding. Está buenísima la película. Pero ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque son unos chicos que su avión se cae al mar. Y cuando cae al mar, ellos están junto a una isla y pues van como prácticamente unos náufragos. Y se quedan a vivir en la isla, pero son niños. Y yo pensaría que siendo niños hubieran estado a la naturaleza en sí, los hubiera acabado, pero no fue así. Se organizaron de una manera muy peculiar. Pero tú leíste el libro. Sí, exactamente. En el libro, justamente la premisa es la misma, ¿no? Ellos estudian en un colegio británico, es la Primera Guerra Mundial, y justamente ellos salen de la escuela porque son evacuados y en efecto se quedan en esta isla y empiezan a ver la forma de organizarse entre ellos, ¿no? O sea, los más chiquitos tienen más o menos como 6 años, los más grandes... Están muy chiquitos. Sí, los más grandes digamos que unos 12 años, ¿no? Y empiezan a fungir un poco como hacían las sociedades, ¿no?, primitivas que vivían en este contexto, ¿no? Se van organizando de acuerdo a lo que pueden hacer. Unos son recolectores, otros son cazadores, otros se encargan de cuidar el fuego, ¿no? Entonces van haciendo como pequeños equipos en los que
en los que cada uno tiene una función designada, un rol que cumplir, ¿no? ante los demás, que digamos a esas alturas de la novela es todavía como pues incipiente, ¿no? En un lugar idílico porque están viviendo en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, eso poco a poco se va transformando, ¿cierto? Se va transformando de una manera muy radical. Mira, yo el libro lo leí en alguna vez, en alguna clase en la secundaria y después me lo pidieron más adelante, ¿no? Pero me acordé, a mí me gusta más el cine. Me acordé de varias películas. Me acordé de una película, era la misma, pero a color. Yo vi, te digo, holgazaneando un poco el domingo, encontré esta versión en blanco y negro de 1961 o 63. Pero ¿sabes cuál era la situación? En efecto, ellos empiezan a organizar como si fueran una sociedad primitiva. Unos recolectores, unos haciendo una choza, unos supuestamente tenían que prender el fuego para que se viera el humo y si pasaba algún barco, los detectara, los rescatara. Pero sucede que uno de esos chicos, yo siento como que no quería regresar a su casa, a Inglaterra. Entonces promueve entre la poca organización o mucha organización de entre estos niños una especie de sublevación, porque ellos ya tenían incluso una especie de líder inicial. ¿Sabes qué? Me acordé de Pelotón, pero luego te platico por qué. Porque son condiciones, pudiera decirse, en una isla muy precarias. Yo también me acordé de más cosas. algunas otras, sí, sobre todo algunas otras películas que yo creo que... Es que, ¿sabes qué? La novela es muy cinematográfica, ¿no? También, Sí. O sea, al principio Sí. Golding describe mucho esta naturaleza, ¿no? O sea, cómo es que los niños van un poco explorando la isla, ¿no? Conviviendo un poco con lo que tienen ahí, que para ellos en cierto punto resulta desconocido, ¿no? Entonces, justamente, ahorita que hablabas de que tenían ya una especie de líder, en la novela plantean que el líder se llama Ralph, ¿no? Que es uno de los Sí. más grandes, y le dan, digamos, como entre todos este poder, ¿no? Que tiene una cuestión simbólica también ahí, porque es por medio de una caracola, ¿no? Claro. Que la caracola en realidad pues es un elemento natural, ¿no? Que se encuentra en las playas, pero que a través de pues de la participación de todos deciden que quien tenga esa caracola va a ser quien tenga el don de la palabra y que de alguna manera va a ser el líder en ese momento, ¿no? Y en este caso es Ralph, aunque efectivamente no todos están de acuerdo, o sea, empieza ahí a haber como algunos Roces. sí, ¿no? Algo que está ahí latente y que poco a poco se va a desarrollar. Así sonaba la naturaleza en aquel Así, momento imagínate, también, ¿no? así era la naturaleza, así es la naturaleza. Así es la No es fácil ver la naturaleza, sentir, padecer la naturaleza y menos a una edad como la de ellos. Sin embargo, como dices, Ralph es como el líder natural en buena onda, porque después surge otro líder que es un poco más radical, un poco más de acción y un poco más en mala onda, que es el que sabe y dice, no están mis papás, no hay adultos en esta isla y puedo hacer y quiero hacer lo que se me pegue la gana. Sí, exactamente. Creo que ahí también el autor está reflejando pues un poco, ¿no? Esta cuestión política en cómo pueden existir, ¿no? Estas dos formas de gobierno, aún incluso a esa edad y en una sociedad tan pequeña, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando también, ¿no? O sea, otro nivel discursivo de esta otra cuestión, ¿no? De cómo son los diferentes tipos de gobierno y cómo la persona que está, ¿no? Digamos, como al frente, tiene también mucho que ver, porque efectivamente Ralph es un niño, ¿no? En el que para él tiene mucho peso la cuestión democrática, digamos, ¿no? Es mucho más abierto, él piensa que todos los niños tienen una función y tienen algo que dar, ¿no? al grupo. Y siempre está, digamos, como en el mismo nivel, ¿no? O sea, no tiene esta cuestión de jerarquía, ¿no? O sea, para él todos son iguales, aunque tengan diferentes papeles, todos tienen un papel importante dentro de esta sociedad. Y por el otro lado está Jack, ¿no? Claro. Que piensa, o sea, él es mucho más autoritario, ¿no? Y
piensa efectivamente que todo tiene que medirse, digamos, con base en la fuerza física, ¿no? O sea, Sí. él tiene como esta cuestión de el lado más salvaje, digamos, ¿no? O sea, de estos dos tipos de líderes. Viendo estos dos personajes, te das cuenta lo que yo pensaba de Pelotón. En Pelotón existe la parte mala en Vietnam, la parte buena encarnada por Charlie Sheen, pero después platicaría de eso. Ahora, de estos dos personajes, ubico a un tercero que es muy interesante, que es Cerdito. Cerdito es como la conciencia de todo el mundo y de la naturaleza. Bueno, el caso es que Cerdito, así como nos lo dijo el trueno en este momento, les está llamando la atención a cada momento. A Ralph le induce a que siga pensando de manera racional y ordenando al grupo, mientras que a Jack, aunque se lo dice, Jack responde con cierta violencia. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención en la película? Fue que a pesar de que están estos tres elementos discursivos dentro de una isla solitaria en donde hay niños, simplemente niños ante la naturaleza, se da una suerte, una tensión casi política. Aunque yo sí diría que la película no está llamada a ser una crítica política, aunque se contextualiza dentro en el mundo de la posguerra. ¿Tú cómo la viste? Yo creo que aquí también es importante recordar lo que el autor vivió, ¿no? Porque de alguna manera lo plasma en esta novela. Él durante mucho tiempo fue profesor de literatura y de inglés, Sí. y justamente él daba clases pues a este tipo de niños. Lo que también es importante, él interrumpió en esta carrera magisterial precisamente para ir al frente. Él estuvo En el frente de luchando batalla. también Eso sí yo no lo sabía. sí, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso creo que hace este tipo de novela. A lo mejor no un cuestionamiento, pero pues sí por lo menos tiene como esta semillita, ¿no? Reflexiva de saber hasta dónde el hombre nace con esta cuestión de la violencia, ¿no? Ya Claro. en su propio ser, o hasta dónde es la convivencia con los demás y el formar organizaciones y sociedad lo que hace que florezcan. Sí, porque los tiernos infantiles terribles pueden ser incluso más perversos, y eso lo pensé a través de ver la película. Pueden ser más perversos que el adulto, o tan perversos que un adulto. Plantea una situación de entre civilización y barbarie, que es interesante, pero al momento de verla me despertó esa situación. Por eso te preguntaba si crees que el hombre pudiera vivir sin un gobierno. Pues por lo menos habría que leer la novela, ¿no? Y creo que ahí vamos a encontrar muchas, a lo mejor preguntas más que respuestas, pero Claro. sí nos va a dejar pensando, ¿no? Y también no hay que olvidar que la prosa de este autor es también pues muy bella, ¿no? Y nos da cuenta también de cómo van cambiando los personajes, ¿no? A través de la historia conforme pasa el tiempo. Y bueno, él recibió el Premio Nobel de Literatura en 1983, entonces Claro. pues de ahí ya es una garantía, ¿no? Es una referencia porque en el cine, la versión que yo vi de Peter Brook está grabada en una de las colecciones pues más interesantes, más atractivas para la gente que le gusta, en Criterium, de la distribuidora Cima. Y es baratita, yo creo la encuentras en 50 o 60 pesos. Ah, pues muy bien, hay que verla entonces también. Bueno, pues vámonos, Claudia, porque ya va a llover. Así es, Vámonos. Chao. Ah, pero ¿sabes qué? Conforme va pasando el tiempo de la película, la trama se va volviendo más tensa. ¿Y sabes por qué? Porque los niños están empezando a saber que pueden controlar la naturaleza. Cuando empieza la tensión es cuando ellos saben que hay un monstruo en la isla. Entonces empiezan a desesperar. Es cuando sale el liderazgo de Jack. Jack se vuelve un poco más paranoico en ese sentido porque también le tenía miedo a la figura del fantasma. Cuando ellos se dan cuenta de que puede haber un fantasma, deciden hacer lo que cualquier otra sociedad tribal, rendirle un tributo. Y tú te acuerdas que le llevaron una cabeza de cerdo y la pusieron
en una lanza, como una especie de tributo, para decirle somos tus amigos. Y esa cabeza de cerdo estaba llena de muchas moscas. El tributo a este tipo de bestia, ¿no? Que no sabemos qué es, que ellos tampoco saben qué es y que les causa mucho miedo, ¿no? Justamente porque no lo conocen, solamente se lo imaginan. Y en una especie de alucinación que tiene cuando está en la playa, uno de los personajes de esta cabeza de cerdo empieza a hablar con él, ¿no? Y empieza a tener este diálogo en el que le dice, ¿no? Que él sabe en realidad quién es y está haciendo una referencia a, pues, al diablo, ¿no? O sea, a toda esta parte maligna, ¿no? Que tenemos dentro y que empieza a cuestionarse, ¿no? Si efectivamente eso malo existe afuera o en realidad es parte de él. Y los morritos se van salvajizando. Y conste que te lo dije alguna vez. Bien, ¿no? Sí sabes mucho, Claudia. ¿Y si se dice salvajizar? No lo sé. Vamos a buscar un diccionario aquí en la Biblioteca Central. Chao. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a Astele.tv. Astele.tv.
TV. Y bueno, justamente de camino al hospital veterinario, porque lamentablemente una de mis mascotas también sufrió una pequeña crisis en los riñones. Esto es su cápsula de mascotas, disfrútenla. Vamos a hablarles un poco de lo que es el gusano del corazón, tal vez posteriormente lo que es la insuficiencia renal en gatos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy la doctora Ana Lilia García Alcántar. Vamos a hablar un poco acerca del gusano del corazón, también conocida como dirofilariasis o dirafilariosis o filariasis o filariosis. Es una enfermedad bastante común en climas tropicales y subtropicales, expandidos ya sea en la República Mexicana, Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares igual subtropicales. Podemos decir que esta es una enfermedad ocasionada por un parásito. Es un parásito transmitido por un mosco. En la actualidad encontramos hasta más de 22 especies de mosco, las cuales pueden ser transmisoras de este parásito. El mosco debe de picar a alguno de nuestras mascotas, ya sea perro o gato o zorro o coyote. En el perro generalmente se presentan problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas incluso renales. En los humanos se han llegado a presentar algunos casos, pero solamente se presenta como nódulos a nivel pulmonar y no supera más allá esta patología. Perros generalmente llegan los pacientes, el reporte del propietario es que vienen con tos de forma esporádica o bien ya presentan una tos bastante franca, intolerancia al ejercicio. A veces ya tenemos pacientes que vienen caquéxicos, es decir, prácticamente con una falta de musculatura total, con inapetencia, y hay ocasiones en que ya presentan incluso ascitis, que es líquido abdominal. Nosotros como médicos tenemos que llegar a diagnosticarlos por medio de pruebas serológicas o bien estudios directos de sangre. En ocasiones llegamos a encontrar las microfilarias directamente en el frotis sanguíneo. También en los gatos se llegan a encontrar, pero es muchísimo más rara la presentación en gatos. Ellos generalmente pueden defenderse, por decirlo de algún modo, de la infestación de las microfilarias de una forma natural. Y es muy raro el gato que llega a presentar toda la enfermedad. Al tener el diagnóstico por medio de serología o por medio del frotis sanguíneo, o bien por ayuda radiográfica o por ayuda ecocardiográfica, que es ultrasonido del corazón, llegamos a evidenciar las microfilarias y también en ocasiones ya a los parásitos adultos. Cuando llegamos a diagnosticar microfilarias, obviamente el tratamiento es mucho más, siendo oportuno, es mucho más fácil el pronóstico, mucho mejor el pronóstico. Cuando ya hay parásitos adultos y nuestros pacientes presentan ya signos muy graves de enfermedad, pues el pronóstico también es bastante grave, aunque se deben de tratar, pero haciéndole saber al propietario todos los efectos secundarios que puede conllevar el tratamiento adulticida. Por eso lo que consideramos nosotros es que lo mejor, como en cualquier enfermedad, es la prevención. Si viven en zonas endémicas, en zonas donde existen muchos moscos, que no podemos estar catalogando exactamente a todos los moscos y que sabemos que existe la enfermedad en esa zona, lo mejor es prevenir. Hay tratamientos que se dan de forma mensual y se previene totalmente la presentación de adulticidas. Con todo esto, independientemente de la zona, de que si vivimos en zona cálida o semihúmeda o con las condiciones climáticas para que se desarrolle el mosco, sobre todo, debemos de tener, aunque sea en Ciudad de México, aunque sea en lugares que no son endémicos, la precaución siempre de estar valorando de forma sanguínea a nuestros pacientes, sobre todo los que viajan a estas zonas endémicas. En Estados Unidos
también hay muchas zonas alrededor de lo que es el río Mississippi, California, todo esto, en que hay tienen muchos problemas con gusano del corazón, que recomendaría hacer una revisión anual. Últimamente hemos tenido mucho más casos de pacientes que viajan a Cuautla, a Cuernavaca, a Guerrero. Hemos tenido otros también que vienen directamente de Yucatán. Allá obviamente hay muchísimo más, pero aquí los que más hemos tenido nosotros vienen directamente de Cuernavaca. Que estemos mucho más al pendiente, sobre todo si viajamos y llevamos a nuestras mascotitas a este tipo de zonas que son endémicas. Consideremos hacer una, su prevención, y dos, el estudio donde se determina el antígeno que están secretando, por decirlo así, las hembras de los parásitos. Las hembras grávidas generalmente son ellas las que están secretando este antígeno, y es el que se detecta en estas pruebas, por decirlo de algún modo, rápidas. También existe el frotis sanguíneo, en donde podemos observar nosotros al microscopio las microfilarias, digamos, a detectar ahí las microfilarias, sobre todo con pacientes que no tienen alguna causa de tener, por ejemplo, tos, que todavía no presentan algún problema cardíaco como tal, sino que por el momento solamente presenta sintomatología pulmonar. Bueno, espero que les sirva mucho esta información. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv.
Bueno, y seguimos rumbo al hospital veterinario. Ahora los vamos a dejar en una cápsula con Mirza Aguirre, arqueóloga, bióloga, especialista en etnoherbolaria, y les va a seguir hablando un poco de las plantas medicinales en nuestro país. Tenemos aquí varias plantas de uso poco común y algunas muy conocidas en la herbolaria mexicana. Vamos a empezar con la planta de este lado que se llama actle. Entre las comunidades nahuatecas en México, esta es una planta que se utiliza para la calvicie, como estimulante, y también se usa como sucedánea de la marihuana en Guerrero, Oaxaca, en la costa de estas regiones. Acá tenemos árnica. Es una planta que se usa como desinflamante. El nombre científico es Árnica montana. Y es una planta que crece en muchas regiones de México a diferentes alturas. Lo podemos encontrar en lugares como el Nevado de Toluca, ahí creciendo de manera silvestre. Es una planta que se usa como desinflamante, es una planta que es depuradora y de la cual se hacen infusiones, pomadas de uso cotidiano. Acá tenemos el orégano. El orégano es una planta estimulante, es una planta digestiva, es una planta que estimula el sistema circulatorio, que se usa para dolores en cólicos, se usa para problemas de digestión que causan dolores y ayuda a estimular la circulación sanguínea. Acá tenemos el estafiate, es Artemisa ludovicana. Esta es una planta nativa de México que se utiliza para problemas en dolor de estómago, fiebres causadas por infecciones en el estómago, cólicos, dolores menstruales, bichos en la panza. Y lo que decíamos de la dosis, diarrea. que también sigue siendo media cucharada por lo general de café. No, depende cada una, no es una dosis generalizada. Se pueden usar en tés y todo, pero cada una de estas requiere como su caso específico. En el estafiate sí es recomendable una media cucharada en una taza de agua, okay, para hacer una infusión que pueda ser utilizada para estos problemas del estómago. Okay. Sí es útil. Acá tenemos prodigiosa. La prodigiosa es una planta que se utiliza para sistema nervioso. Esta está asociada a la memoria y poder recordar los sueños. Acá tenemos hojas de aguacate. Las hojas de aguacate se usan igual para problemas digestivos. Su uso es también estimulante en la comida. Y de estas infusiones se ha encontrado que hay un aumento en la cantidad espermática en los hombres por su uso. En las mujeres mejora la calidad de los óvulos. Es una planta que se considera caliente y que ayuda a la digestión en general. También hay quienes mencionan que sus infusiones ayudan a regular la temperatura del cuerpo, ya que se usa para fiebres
y problemas intestinales. Acá tenemos otra planta que se llama Selaginella. Ese es el género. ¿Con S o con C? Con S y la doble L. siempre viva que le dicen, ¿no? Algo Sí, así. también le dicen rosa del desierto. Ándale, es así. ¿Será Cinela? Selaginella. Selaginela. O rosa del desierto. También le dicen doradilla. Ah, también le dicen, sí es cierto, doradilla. Es una planta cuyas infusiones ayudan en vías urinarias, para infecciones en vías urinarias, como diurética. Es una planta que crece nativa en México, que también sus ecosistemas están en peligro, ya que crece en bosque mesófilo y bosques húmedos. Entonces hay mucho tráfico para obtenerla y hay poca siembra y producción.